La madrugada aún respiraba silencio, cuando los vehículos negros, sin logos oficiales, cruzaron la última calle empedrada de Magdalena, Jalisco. El aire era denso, con ese aroma seco que precede a una tormenta de polvo. Eran las 4:43 del 5 de mayo de 2025. A esa hora, la ciudad dormía profundamente, sin saber que en unos segundos se activaría una operación que cambiaría el curso de varias agendas políticas, dentro y fuera de México. No hubo sirenas, solo motores apagados, frenos suaves y el chirrido lento de puertas blindadas. El convoy estaba compuesto por unidades especiales de la Guardia Nacional, técnicos en ciberinteligencia y un equipo reducido de la Interpol que había aterrizado en Guadalajara 2 días antes sin pasar por migración. El nombre del objetivo se mantenía en secreto, pero todos sabían que no era un blanco cualquiera. El documento firmado por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado llevaba un solo código de alerta, Prioridad 1 Internacional, y una inicial manuscrita al margen, M. La casa estaba ubicada al final de una calle sin salida, fachada común, rejas oxidadas, ventanas cubiertas por persianas metálicas. Lo que la hacía diferente no era su aspecto, sino su historia, comprada en efectivo, a través de una cadena de intermediarios inexistentes y registrada a nombre de una mujer fallecida desde hacía más de 10 años. Ningún vecino conocía realmente a la inquilina. Una señora callada de esas que no saludan, dijo días después una vecina. Siempre traía gorra, lentes oscuros y guantes, incluso en verano. Los movimientos estaban calculados al segundo. El ingreso se realizó sin detonaciones. Un ariete hidráulico forzó la cerradura. Adentro, el ambiente era aséptico. Muebles mínimos, paredes sin fotos, cortinas dobles con revestimiento térmico y una red interna de cámaras que no estaban conectadas a Internet. En la habitación del fondo, sentada frente a una laptop aún encendida, estaba ella, María del Rosario N. No gritó, no lloró, no huyó. Solo levantó la mirada y dijo, «Llegaron tarde». 2 agentes la esposaron. Otro desconectó los dispositivos y los guardó en una caja de blindaje electromagnético. La laptop mostraba una hoja de cálculo sin título, con movimientos bancarios en criptomonedas, y una tabla oculta que se activaba con doble contraseña. Nadie dijo una palabra durante los siguientes 8 minutos. El protocolo era claro, silencio absoluto. Afuera, el amanecer todavía no asomaba, pero adentro, el imperio que ella ayudó a construir ya empezaba a derrumbarse. Nació en Zapopan, en una familia de clase media que nunca sospechó lo que su hija llegaría a ser. Su padre era contador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su madre, profesora de secundaria. María destacaba en matemáticas desde los 9 años. A los 18 ganó una beca parcial para estudiar economía en la Universidad de Guadalajara. A los 22 ya tenía ofertas de bancos nacionales. A los 26 desapareció de todos los registros, ni una cuenta de redes sociales, ni una tarjeta bancaria, ni un registro en el SAT, solo una sombra. Entre 2015 y 2017, según documentos confidenciales, María fue reclutada por el ala financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su entrada no fue violenta, fue elegante. Una reunión en un restaurante caro, un sobre con cifras, una propuesta directa, construir un sistema de lavado tan complejo que ningún gobierno pudiera seguirle el rastro. Aceptó. En los años siguientes, María diseñó más de 30 empresas fachada en 7 países, compró propiedades a través de fundaciones, ocultó millones en fideicomisos internacionales y estructuró contratos con lenguaje legal tan sofisticado que ni los auditores del gobierno lograban entenderlos. No usaba teléfonos normales. Se comunicaba por redes encriptadas de un solo uso. Sus movimientos eran aleatorios, y cada operación pasaba por sus ojos antes de ejecutarse. Los analistas financieros del FBI comenzaron a seguir sus rastros digitales en 2019, pero nunca pudieron atraparla, hasta que alguien dentro del sistema decidió hablar. Un contador de mediana jerarquía, expulsado del esquema tras un error contable, entregó lo impensable. Una dirección, Magdalena, Jalisco. Ese informe llegó directamente a las manos de Omar García Harfuch,
Leyó las 78 páginas en menos de 2 horas. No era una operadora cualquiera. Era la arquitecta de un sistema que conectaba al crimen organizado con instituciones legítimas. Cuando terminó de leer, solo dijo: «Esto no es una captura, es una llave maestra». El expediente que recibió la Secretaría de Seguridad Pública tenía un solo destinatario: Harfuch. El sobre contenía mapas, diagramas, registros notariales, fotografías aéreas, flujos de efectivo, códigos de transacción. En el centro del entramado, una sola mujer, María del Rosario. Pero lo que estremeció al equipo no fue su nombre, fue la red que tejía a su alrededor: empresas en Panamá, Uruguay, Chipre y las Islas Caimán, transferencias que pasaban por fundaciones educativas registradas en Miami, contratos firmados con constructoras mexicanas vinculadas a gobiernos estatales, pagos mensuales de más de $30,000 a campañas locales en Sonora, Veracruz y Michoacán. La mayoría de los fondos estaban asociados a obras públicas que nunca se iniciaron: escuelas sin techos, hospitales fantasmas, caminos sin asfalto. Pero eso no era lo peor. El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos tenía pruebas de que María había facilitado el envío de precursores químicos hacia Asia, que había triangulado envíos de fentanilo desde Sinaloa hacia San Diego a través de Guatemala, que había gestionado la compra de armamento a través de empresas de seguridad privada registradas en Texas, y que además era la única que conocía los códigos de acceso de las bóvedas digitales del cártel. La decisión fue tomada esa misma noche. No se filtró a prensa, no se incluyó en agendas oficiales. Se armó un equipo de 6 agentes con entrenamiento especial. No llevarían insignias, no hablarían con nadie, no grabarían nada. La operación se llamaría Código Blanco, y el objetivo era uno: capturarla viva, porque muerta, sus secretos quedarían enterrados para siempre. Pero viva, viva podía derrumbarlo todo. La base de operaciones fue instalada en un inmueble sin rótulos en las afueras de Guadalajara. Ni cámaras de seguridad, ni ventanas a la calle. Adentro, 6 hombres repasaban en silencio los detalles. Ninguno usaba uniforme. Todos portaban equipos civiles, armas cortas y órdenes firmadas bajo cláusula de máxima confidencialidad. El nombre de María no aparecía en ninguna parte. Era referida como el activo alfa. Durante 9 días, vigilaron la casa desde 4 ángulos. No había entradas laterales, ninguna cámara externa visible. Pero cada noche, la luz del baño se encendía a la misma hora, 2:19. Esa fue la primera constante. Luego, identificaron las rutinas de compra. Martes y viernes a las 5 de la tarde, caminaba hasta una tienda a 6 cuadras. No usaba coche, no hablaba con nadie. Siempre con lentes oscuros, gorra y guantes de algodón. Nunca repetía el mismo camino. La noche del 4 de mayo, María se detuvo frente a un local de periódicos. No compró nada. Solo observó los titulares durante 43 segundos. Luego giró bruscamente y cambió de dirección. Para los agentes, era una señal. Alguien la había alertado, o ella había percibido que algo estaba por ocurrir. Ese mismo día, se activó la fase final. El operativo fue dividido en 4 cuadrantes, con entrada programada a las 4:45 del día siguiente. Ningún vehículo entraría con luces. Ningún agente hablaría por radio. Cada paso sería ejecutado con precisión quirúrgica. La orden de Harfuch era clara. Todo debía terminar antes del amanecer. Si el cartel despertaba, habría fuego y muerte. A las 4:46 del 5 de mayo, el sonido del metal cediendo se confundió con el canto lejano de un gallo. La puerta principal fue abierta sin explosivos. 2 agentes ingresaron primero. El salón estaba vacío. Un sofá gris. Una mesa con 3 documentos abiertos. Una taza de café aún tibia. No había olor a perfume, solo a desinfectante. La habitación trasera estaba sellada con una puerta reforzada. Tardaron 16 segundos en abrirla. María estaba sentada en la orilla de su cama, con una computadora portátil encendida frente a ella. No se movió. No dijo una palabra. Cuando los agentes se acercaron, levantó las manos con lentitud. Sobre la pantalla brillaba una tabla de movimientos en criptomonedas. Nombres en clave, cantidades millonarias, fechas recientes.
Uno de los agentes notó que un pequeño dispositivo USB había sido introducido segundos antes. María intentó destruirlo con una herramienta oculta en la palma de la mano, pero fue contenida de inmediato. El dispositivo fue extraído con guantes antielectromagnéticos. Era una unidad de autodestrucción programada. Si hubiese ganado 3 segundos más, toda la información se habría perdido para siempre. Fue esposada sin violencia. No opuso resistencia. Solo pronunció una frase al ser conducida hacia la salida. Ya sabían dónde encontrarme. Solo faltaba que se atrevieran. Su voz era firme, no de quien ha perdido, sino de quien aún cree tener cartas bajo la manga. Mientras era trasladada, 5 técnicos ingresaban con maletas negras y comenzaban a desmontar cada rincón de la casa. Encontraron 3 compartimentos ocultos. Uno contenía pasaportes falsos de al menos 6 nacionalidades. Otro, libretas manuscritas con anotaciones en clave. El tercero estaba vacío. Solo había una fotografía antigua, rota por la mitad. En ella, María abrazaba a un niño que aún no ha sido identificado. Afuera, el cielo seguía oscuro, pero dentro del sistema judicial, una grieta acababa de abrirse. El archivo llamado Rosario ya estaba en manos del Ministerio Público, y con él los primeros nombres que, en cuestión de horas, comenzarían a caer. El traslado no fue registrado en ningún sistema oficial. El vehículo con María tomó una ruta alterna hacia una instalación del Centro Nacional de Inteligencia, ubicada entre campos de cultivo a las afueras de Tepatitlán. Ni un solo medio de comunicación tuvo acceso a la noticia. La orden era mantener el operativo en absoluto sigilo durante al menos 72 horas. No se trataba solo de proteger la integridad de la prisionera, se trataba de evitar un colapso institucional. Dentro de la sala de interrogatorios, las cámaras fueron apagadas a solicitud de Harfuch. Solo quedó encendida la grabadora de audio, con doble respaldo en servidores encriptados. María se sentó en silencio. No pidió agua. No preguntó por un abogado. Lo único que solicitó fue papel y bolígrafo. Le dieron una libreta. Escribió durante 36 minutos. Números, códigos, siglas. Y luego una frase que desconcertó incluso a los analistas más veteranos. Solo están viendo la superficie. La libreta fue escaneada y enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera. En menos de 2 horas ya se habían confirmado 17 transferencias internacionales que coincidían con las anotaciones. Una de ellas, por 120 millones de pesos, vinculada directamente a una licitación pública en Baja California. Otra, de $46,000, había sido transferida a una cuenta en Berlín desde una fundación de ayuda a migrantes que existía solo en papel. Pero el dato más inquietante no estaba en las cifras. Estaba en un nombre escrito con letra temblorosa en la última página, un apellido que no pertenecía a ningún miembro conocido del cártel ni a ningún empresario. Era el de un senador en funciones, y no era cualquiera. Era presidente de la Comisión de Seguridad Nacional. El documento fue sellado. Harfuch sabía lo que significaba. Si ese nombre salía a la luz sin preparación, las repercusiones serían impredecibles. Porque el enemigo ya no era solo externo. Estaba sentado en el corazón del Congreso, votando leyes, dando entrevistas, pidiendo paz, mientras firmaba contratos de sangre. A las 9 de la mañana de ese mismo día, en la Secretaría de Marina, se abría otro sobre clasificado. Contenía imágenes satelitales de una propiedad ubicada en Michoacán, identificada como posible centro de operaciones alterno del cártel. Las imágenes habían sido obtenidas desde un dron del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, autorizado en coordinación con la DEA. La propiedad tenía características similares a las descritas por María en su primer informe manuscrito. Una pista de aterrizaje improvisada, torres de vigilancia camufladas como silos agrícolas, y un patrón de movimiento de vehículos blindados con placas clonadas. La diferencia era que esta base, a diferencia del rancho en Teuchitlán, no estaba oculta. Estaba protegida por contratos legales con el gobierno estatal. Las autoridades dudaban. Actuar de inmediato y arriesgar una confrontación armada, o seguir acumulando pruebas hasta tener una orden judicial que pudiera resistir cualquier impugnación. Harfuch eligió el camino más lento pero más letal.
Sabía que la fuerza podía destruir estructuras, pero solo la evidencia podía destruir el sistema. Mientras tanto, en el penal de máxima seguridad donde María había sido trasladada en secreto, un equipo especial se preparaba para lo que sería su primera declaración oficial. Pero antes de que los fiscales entraran en la sala, ella pidió hablar con una sola persona. No un abogado, no un sacerdote, ni siquiera un familiar. Pidió hablar con Indira Navarro, la mujer que fundó Guerreras Buscadoras, la madre que había perdido a su hijo Miguel en marzo del año 2021. La única que, según María, merecía saber lo que se hacía con los cuerpos. Indira Navarro recibió a notificación a las 3:12 de la tarde. No lo esperaba. Había pasado los últimos 4 años marchando con una fotografía en las manos, gritando en plazas, exigiendo justicia mientras el país entero miraba hacia otro lado. Cuando un oficial federal tocó su puerta, pensó que era una amenaza más. Pero no, era una invitación, formal, silenciosa, urgente. El documento decía que una prisionera recién capturada había solicitado su presencia como única condición para colaborar. No mencionaba el nombre, pero Indira lo supo de inmediato. El rumor ya circulaba entre los colectivos de búsqueda. Habían atrapado a la mujer invisible, la mente detrás de las sombras, la que sabía. Aceptó sin preguntar. La trasladaron bajo escolta directa a un recinto donde no había prensa, ni cámaras, ni burocracia. Al ingresar le quitaron el celular, los aretes, incluso la hebilla del cinturón. Le pidieron que no hablara con nadie, solo con ella. La sala era pequeña, una mesa de metal, 2 sillas y un cristal grueso que ocultaba a los observadores. Cuando María del Rosario entró lo hizo esposada pero erguida. Su rostro no mostraba fatiga, solo una calma espeluznante. Se sentó frente a Indira, la miró por largos segundos y finalmente habló. No puedo devolvértelos, pero puedo mostrarte dónde quedaron. Indira no respondió, no lloró, solo apretó los puños con fuerza. Durante los siguientes 46 minutos, María describió rutas, fechas, nombres, puntos de desaparición y el destino final de al menos 20 personas. Entre ellos, Miguel Navarro. Confirmó que había sido interceptado en una gasolinera camino a Guadalajara, que fue trasladado a una propiedad identificada como Zona Verde 3, y que no murió por error. Fue seleccionado como medida ejemplar para enviar un mensaje. ¿A quién? María no lo dijo. Antes de ser retirada, María deslizó un papel doblado hacia Indira. En él había un croquis hecho a mano, coordenadas, un acceso oculto y una advertencia. No vayas sola. Hay cosas allí que no están preparadas para ser vistas. El croquis fue analizado por peritos topográficos. Correspondía a una región boscosa en el límite entre Jalisco y Michoacán, no registrada en ningún mapa catastral. Las imágenes satelitales revelaron estructuras parcialmente enterradas, conectadas por túneles. No eran construcciones abandonadas, estaban activas, con flujo de calor, consumo eléctrico irregular y vigilancia perimetral. El gobierno federal enfrentaba un dilema. Si la información era cierta, estaban frente a un segundo Rancho Izaguirre, pero más sofisticado, más oculto, más protegido. Harfuch no quería repetir errores. Esta vez no habría filtraciones, no habría alertas previas. Preparó una intervención en 3 fases: reconocimiento, aislamiento y entrada simultánea. Pero antes, ordenó una revisión histórica de las escrituras de propiedad. El resultado fue devastador. La zona, legalmente, pertenecía a una asociación civil dedicada a la conservación ecológica y protección de especies en peligro. El acta constitutiva tenía como firmantes a 2 exdiputados, un empresario farmacéutico y un juez del estado de Colima, todos con vínculos políticos activos, todos protegidos por fuero o influencia directa. Pero había algo más. Uno de los firmantes, según registros cruzados con la base de datos del Buró Federal de Investigaciones, había viajado 5 veces a Dubái en menos de un año. Y en cada viaje, salía del país con escolta federal asignada por motivos de seguridad nacional. El mismo nombre aparecía en las notas marginales de una transferencia millonaria investigada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Y en una conversación interceptada por la DEA donde alguien mencionaba, ella lo sabe todo. Si Rosario canta, estamos muertos. La operación fue autorizada. Fecha, 8 de mayo. Hora estimada, 4:37 de la mañana. María del Rosario fue trasladada de nuevo, esta vez bajo una identidad protegida, a un centro de aislamiento en el estado de Querétaro. Pero antes de irse, dejó una frase al oficial a cargo. La tormenta apenas empieza. Yo solo soy la primera grieta. La madrugada del 8 de mayo comenzó como cualquier otra. Silencio espeso, viento bajo, cielo sin estrellas. Pero bajo la superficie, un convoy de 30 vehículos blindados avanzaba entre caminos rurales sin pavimentar. Cada unidad había sido equipada con bloqueo de señal, visión nocturna y protocolos de intervención coordinada. La orden era clara: entrar, documentar y asegurar el lugar. No debía quedar nada sin registrar. A las 4:38, el convoy llegó a la zona marcada en el croquis de María. La propiedad estaba rodeada por una reja perimetral de alambre reforzado, camuflada con vegetación local. Al primer vistazo, parecía un santuario natural. Aves, silencio, un cartel que decía Reserva Biológica Comunidad del Agave Silvestre. Pero dentro no había agaves. Los drones térmicos confirmaron presencia humana bajo tierra. Varios focos de calor organizados en patrón cuadrado como habitaciones, al menos 5 niveles. El acceso estaba oculto bajo una estructura abandonada con letrero falso de Centro de Rehabilitación para Jóvenes. No había guardias visibles, pero al intentar abrir la puerta principal, las cerraduras explotaron. Cargas pequeñas, precisas, letales. El cártel sabía que iban por ellos. El equipo de asalto no esperó órdenes. Ingresaron por 3 puntos secundarios detectados por georradar. Lo que encontraron dentro no fue una base. Fue un sistema. Laboratorios, centros de edición de video, cámaras conectadas a servidores, uniformes de policía falsificados y, en el fondo, 3 salas selladas por puertas de acero. La primera contenía documentos en bolsas térmicas, contratos, libretas, cuadernos con listas. La segunda, cadáveres. 3. 2 adultos, 1 adolescente, amarrados, etiquetados, con marcas en la piel que indicaban descargas eléctricas. La tercera, vacía. Solo una silla de acero en el centro, una cámara en la esquina, un solo botón rojo al lado. Nadie se atrevió a presionarlo. Todo fue filmado, clasificado, enviado en directo a la oficina de Harfuch en la Ciudad de México. A las 6:11 se activó el protocolo de notificación internacional. La DEA y el Buró Federal de Investigaciones recibieron copias, y con ellas una lista incompleta con más de 112 nombres. Muchos estaban tachados, otros señalados con símbolos, y al menos 8, aún activos en funciones públicas. La reacción fue inmediata. A las 8 en punto, mientras los noticieros aún no sabían nada, 7 órdenes de captura fueron emitidas desde la Fiscalía General de la República. 3 alcaldes, 2 empresarios, un funcionario federal y un juez, todos con vínculos confirmados con las estructuras financieras diseñadas por María. Uno fue detenido en pleno desayuno, frente a su familia. Otro intentó huir por la azotea de un hotel en Puebla. El tercero apareció muerto en su oficina con una nota escrita a mano. Prefiero esto a un juicio. La red comenzaba a romperse desde dentro. En redes sociales, la información comenzó a filtrarse, pero sin contexto. Nadie entendía el tamaño de lo que estaba ocurriendo. Solo se hablaba de una captura importante y una operación federal en Michoacán, nada más. Pero en los grupos cerrados del cártel, el pánico ya era total. Interceptaciones registradas por inteligencia militar revelaron mensajes de voz urgentes, con voces quebradas, frases cortadas por el miedo. Cayó la zona 3. Rosario abrió la boca. Hay fuga en el norte. Y una más, la que llegó a la mesa de Harfuch a las 9:20 de la mañana. Si no la sacamos en 72 horas, esto se acaba. Lo de Izaguirre va a parecer un juego. La operación, que hasta entonces había sido secreta, estaba a punto de convertirse en pública. Porque en ese momento,
en una sala de prensa olvidada del Palacio Nacional, alguien se preparaba para hablar. No un vocero, no un fiscal, sino un testigo directo, un desertor del sistema. Y su testimonio cambiaría todo. A las 11:46, en una sala lateral del Palacio Nacional sin logotipos ni cámaras oficiales, un hombre entró con el rostro cubierto, escoltado por 2 agentes del ejército. Nadie lo esperaba. Ningún periodista había sido convocado. Solo un puñado de altos funcionarios, 2 fiscales federales y Omar García Harfuch en persona. El testigo era un exdirector financiero de un fondo para infraestructura municipal. Su nombre no fue revelado. Lo llamaron simplemente el ingeniero, y lo que dijo en los primeros 20 minutos dejó la sala en silencio absoluto. Confirmó que durante más de 7 años había aprobado licitaciones fantasma a empresas que no existían, cuyos pagos eran triangulados hacia cuentas gestionadas por María del Rosario. Relató reuniones en casas privadas con políticos, donde se discutían cuotas de silencio para mantener operativos los flujos de lavado, y entregó documentos con firmas, correos y números de cuenta. Todo encajaba, pero lo más devastador fue su cierre. Nadie quería saber. Nos pagaban por mantener la calma en los estados, y el precio era no hacer preguntas. Rosario no era una rebelde, era una pieza más del sistema, y ahora que cayó, todos quieren actuar sorprendidos. La grabación fue sellada y enviada directamente a la Suprema Corte. La presidencia no se pronunció, pero en cuestión de horas, la noticia comenzó a escapar de los límites del secreto. Primero fueron medios alternativos, luego periodistas independientes, finalmente los grandes canales. A las 2:14 de la tarde, el nombre María del Rosario ya era tendencia nacional, y con él un hashtag que no tardaría en explotar. Ella sabía todo. Mientras los medios especulaban y el país se estremecía, María permanecía en su celda de aislamiento. No había pronunciado una palabra desde su traslado. Solo escribía, página tras página, diagramas, códigos, rutas. Parecía no dormir, no comer, no escuchar. Pero cada línea que trazaba era una pieza más de un rompecabezas que nadie sabía cómo armar. Los fiscales debatían cómo y cuándo presentar los cargos. Sabían que si lo hacían demasiado pronto, no podrían proteger a los nuevos testigos que estaban surgiendo desde dentro del aparato estatal. Si esperaban demasiado, podrían perder el control narrativo del caso. Harfuch propuso una estrategia distinta: convertir la información en arma. Seleccionó 3 fragmentos del testimonio de María. Cada uno involucraba a una figura pública distinta: un exsecretario de Desarrollo Social, un líder sindical con cargos en el Senado y un asesor de seguridad de un exgobernador de Michoacán. Ninguno era intocable, pero los 3 tenían conexiones con los medios y con las Fuerzas Armadas. La filtración fue quirúrgica. Apareció primero en un blog anónimo de análisis político, luego en una columna de opinión, después en la portada digital de un periódico nacional. Y para las 8 de la noche, ya estaba en todos los noticiarios. La presión se volvió insoportable. 2 de los mencionados negaron todo. El tercero desapareció. Su escolta fue encontrada dormida con sedantes en la sangre. La camioneta oficial apareció quemada en un tramo rural de la autopista México-Querétaro. El cuerpo aún no ha sido localizado. En las redes, el país se dividía. Algunos veían a María como una traidora al sistema, otros como una heroína involuntaria. Pero Harfuch no tenía tiempo para eso, porque mientras el país gritaba frente a las pantallas, él había recibido un nuevo informe. El cártel no solo estaba replegándose, se estaba reorganizando, y la siguiente fase ya estaba en marcha. A las 3:31 de la madrugada del 9 de mayo, una alerta silenciosa activó todos los protocolos de seguridad en la prisión federal de Querétaro. Las cámaras del perímetro detectaron 3 vehículos sin placas circulando en formación cerrada, a menos de 200 metros del acceso restringido. No hubo disparos, no hubo contacto, pero sí un mensaje. Uno de los autos lanzó una bolsa negra contra la reja externa. Dentro había una fotografía impresa. En ella, María del Rosario aparecía esposada, entrando al penal. Sobre su rostro,
escrito con marcador rojo, 3 días. La bolsa también contenía un chip de audio. En la grabación, una voz distorsionada repetía una sola frase. Si no la entregan, desatamos el archivo. La frase no tenía contexto, pero Harfuch entendió de inmediato. El cártel tenía pruebas, información sensible, quizás grabaciones, quizás documentos escondidos durante años para ser usados solo en caso de traición. A las 4 en punto, el secretario reunió a los comandantes de inteligencia en sesión de emergencia. El informe era preocupante. Habían detectado movimientos de dinero en cuentas conectadas a antiguos operadores del cártel, compras masivas de tarjetas SIM, alquiler de propiedades rurales, desplazamientos de vehículos con placas clonadas. No era caos, era preparación. El mensaje estaba claro. Si el Estado no retrocedía, ellos tampoco lo harían. Harfuch no vaciló. Dio la orden más difícil de su carrera: evacuar a María del Rosario a un segundo punto, completamente fuera del sistema penitenciario. Un agujero negro legal que solo 4 personas en todo el país sabían dónde quedaba. No era una celda, no era una prisión, era un sitio diseñado para proteger lo impensable, porque a partir de ese momento, ella ya no era solo una testigo, era una bomba. Mientras tanto, en las calles de Guadalajara, un convoy de la policía estatal fue emboscado por un grupo armado en la colonia El Sauz. 6 oficiales murieron, 2 fueron secuestrados. En el lugar del ataque, los agresores dejaron un solo rastro, una libreta azul, idéntica a las que María usaba para anotar sus códigos. No había dudas. Era una advertencia. La noticia llegó a los medios casi de inmediato. Pero lo que no se dijo fue lo que encontraron en las últimas páginas del cuaderno. Una lista, no de policías, ni de funcionarios. Era una lista de periodistas, nombres, direcciones, horarios de rutina. La amenaza ya no era contra el Estado, era contra la verdad. Y Harfuch lo entendió mejor que nadie. Si el enemigo no podía detener la operación por la vía legal, intentaría silenciar a quienes contaban la historia. A las 8:40 de la mañana, se activó un protocolo federal de protección a comunicadores. 10 periodistas fueron escoltados a lugares seguros. Otros se negaron a abandonar sus casas. Pero todos sabían que algo nuevo comenzaba, porque por primera vez en años, el cártel estaba perdiendo el control de la narrativa. Y eso para ellos era más peligroso que cualquier sentencia. Mientras tanto, en el búnker donde María estaba custodiada, ella pidió una computadora. No para escapar, no para borrar, para escribir. Y lo que comenzó a escribir esa noche no era una confesión, era una lista, con 100 nombres, y el título, Los que sabían y callaron. Durante los 2 días siguientes, el país vivió una calma tensa. Las portadas ya no hablaban solo de crimen organizado, ahora hablaban de complicidad institucional. La lista de María, aunque no se había hecho pública, ya circulaba entre fiscales, jueces y editores. Muchos no querían creerla. Otros sabían que todo lo escrito allí era verdad. La lista era precisa: nombre completo, cargo, fecha de reunión, forma de pago, todos los apuntes hechos a mano, sin adornos, sin exageraciones. En la línea número 22 figuraba un actual secretario de gobierno. En la 41, el director de una empresa contratista con más de 100 obras públicas adjudicadas sin concurso. En la 79, un periodista reconocido por sus editoriales anticrimen, el mismo que, en privado, recibía depósitos mensuales de una cuenta en las Bahamas. Harfuch revisó cada nombre, confirmó varios con su equipo. Otros aún no tenían prueba directa, pero el patrón se repetía. Y entonces tomó una decisión arriesgada. Compartió la lista con un grupo selecto de investigadores internacionales. Sabía lo que eso implicaba, que el control ya no sería suyo, que lo que estaba por venir ya no sería una operación nacional, sería una sacudida global. A las 11:12 de la mañana del 11 de mayo, María firmó un documento de colaboración oficial bajo la figura de testigo protegido. En la firma no dijo una palabra, solo miró a los agentes y escribió otra frase al reverso de la hoja: No soy inocente, pero nunca quise ser verdugo. Esa misma tarde, mientras los fiscales trabajaban contrarreloj,
comenzaron a llegar renuncias. 4 diputados dejaron sus cargos sin explicación. Un juez solicitó licencia médica indefinida y un asesor presidencial abandonó el país rumbo a Canadá con pasaporte diplomático. Nadie los detuvo, pero todos sabían por qué se iban. La red estaba comenzando a colapsar por miedo, no por justicia. En redes sociales el efecto fue brutal. Los ciudadanos exigían nombres, pruebas, sentencias. Algunos llamaban a María la contadora del infierno, otros la mujer que desnudó al Estado. Pero para las madres buscadoras, como Indira, la historia tenía otro tono, porque en medio de todo el caos político, ella recibió una llamada inesperada. Un grupo forense había localizado restos en el sitio indicado por María días antes. Entre ellos una medalla, un diente y un pedazo de tela con bordes quemados, lo suficiente para confirmar la identidad de Miguel. Después de 4 años, finalmente sabía dónde estaba su hijo. Indira no lloró, no gritó, solo encendió una vela y escribió su nombre en una cruz improvisada. Luego pidió silencio, no por miedo, sino por respeto. Mientras eso ocurría, en la sala donde María escribía su último informe, los técnicos notaron algo extraño. Las últimas páginas ya no contenían nombres, ni rutas ni fechas, solo una palabra repetida una y otra vez con caligrafía perfecta: perdón. Pero el perdón no detiene una tormenta, y la que venía aún no había mostrado su centro. La mañana del 12 de mayo comenzó con sirenas, no por un ataque armado ni por una fuga, sino por algo más raro aún, una orden de detención contra un gobernador en funciones. La lista de María había llegado a la corte, y con ella, un video. En la grabación, captada en una casa de seguridad en el año 2020, se veía claramente a un grupo de hombres firmando contratos, brindando con tequila y contando fajos de billetes. Uno de ellos era el actual gobernador de Colima, otro, un fiscal estatal, y el tercero, María, pero no como prisionera, sino como la anfitriona. Las imágenes eran brutales, no por la violencia, sino por la normalidad con la que todo ocurría. El crimen en México ya no usaba capuchas ni armas largas. Usaba trajes finos y lapiceras Montblanc, y todos los presentes sabían que estaban siendo grabados. Eso fue lo más perturbador. El video fue filtrado por uno de los técnicos de la fiscalía. Nadie lo autorizó, nadie lo negó. En menos de una hora ya estaba en todas las redes. Para las 11 de la mañana, el país estaba paralizado. Para el mediodía, 3 estados del norte suspendieron actividades gubernamentales por razones de seguridad. Para las 3 de la tarde, el presidente convocó a una cadena nacional, pero no habló del video, ni de María, ni del cártel. Solo repitió una frase abstracta: no permitiremos que intereses oscuros debiliten nuestras instituciones. Lo que no dijo fue que a esa hora las instituciones ya estaban partidas por dentro. En el búnker de Querétaro, María terminó de escribir lo que llamó su último anexo. Era un informe de 23 páginas. Lo tituló Lo que no supieron ver. En él no hablaba de cuentas, ni de rutas, ni de funcionarios. Hablaba de miedo, de cómo el miedo era la moneda que todo lo compraba. El silencio, la lealtad, la complicidad. Narró cómo se construyó el modelo, cómo se seleccionaban los municipios vulnerables, los jueces influenciables, los periodistas comprables, cómo se sembraban rumores para debilitar al enemigo sin disparar una sola bala, cómo las campañas de odio en redes eran parte del presupuesto operativo del cártel. Todo estaba planificado. En la última página escribió una advertencia: el Estado fue tomado sin necesidad de invadirlo. Solo se necesitó que nadie hiciera preguntas. Ese mismo día, una fiscal que llevaba años luchando contra el lavado de dinero fue asesinada en su auto, frente a su hija. A las pocas horas, una diputada federal apareció en un video llorando, confesando que sí, que había recibido dinero, que no sabía de dónde venía, que lo usó para una campaña, que nunca creyó que fuera real, que le dijeron que todos lo hacían. El país ya no estaba dividido entre culpables e inocentes, estaba dividido entre los que sabían y los que callaban. Y en el centro de esa grieta, una mujer sentada frente a una mesa, con las manos temblando y una palabra aún no pronunciada, la palabra que cerrará todo.
o lo abrirá para siempre. La madrugada del 13 de mayo fue la más silenciosa en años. No hubo operativos, no hubo anuncios, no hubo comunicados, solo una espera pesada, como si todo un país contuviera la respiración antes de una tormenta que ya nadie podía detener. En el búnker de Querétaro, María del Rosario permanecía despierta. No dormía desde hacía más de 40 horas. Frente a ella, una mesa vacía. A un costado, una caja con las pruebas que había entregado. Atrás, una cámara encendida. Esta vez, con su consentimiento. A las 5:11 de la mañana, pidió hablar. No con los fiscales, no con Harfuch, sino con las madres, con las que buscaron sin ayuda, con las que enterraron huesos sin nombre, con las que rompieron el pacto del miedo. Le permitieron grabar un mensaje de 3 minutos. Lo que dijo no fue una confesión, tampoco un arrepentimiento, fue una rendición sin maquillaje. No hay forma de borrar lo que hice, y no espero perdón, pero quiero que sepan que lo que escondieron bajo tierra ya no puede callarse. No soy la única, no soy la peor, solo fui una pieza eficiente en una maquinaria podrida. A ustedes les fallaron todos, pero ustedes no fallaron, ustedes resistieron. Ese video nunca fue transmitido por televisión, pero las madres lo compartieron por sus redes, lo subtitularon, lo replicaron en plazas, lo proyectaron sobre muros grises donde antes solo había silencio. María fue trasladada esa misma noche a una ubicación secreta bajo la custodia de organismos internacionales, no por protección, sino porque ya no había lugar seguro en el país para alguien que sabía tanto. Omar García Harfuch presentó su renuncia una semana después. En su carta escribió solo una línea: limpieza no es justicia, pero es un comienzo. El rancho de Teuchitlán fue demolido. En su lugar quedó un campo abierto, sin placas, sin memoriales, solo tierra removida. Y aunque la red fue expuesta, muchas piezas aún siguen donde siempre estuvieron, en oficinas, en tribunales, en noticieros, en discursos, porque el poder no muere, solo cambia de máscara. Y ahora que todo el país escuchó lo que no quería oír, la verdadera pregunta no es si sabíamos, es esta: ¿qué haremos ahora que ya no podemos fingir que no vimos?